tal? ¿Cómo están todos ustedes ahí, amigos, a través de estas pantallas? Les saluda Jorge Braga e Izumi Pérez. Aquí estamos en apoyo o en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida y el Instituto Municipal de la Mujer, tratando de compartirles con ustedes algunos consejos, algunos movimientos prácticos que nos pueden servir para la defensa personal y que podemos practicar allá en casita. Cosas sencillas, algunas técnicas que nos pueden ayudar sobre todo para que nosotros podamos tener actividad en estos días en que tenemos que estar guardaditos en casa. Es muy importante que sigamos todas las recomendaciones de oficiales del cuidado, de mantenernos en casa, confinados, para tratar de detener este azote que puede estar generando o esta preocupación que puede estar generando esta contingencia del COVID-19. Bueno, vamos a comenzar con algunos movimientos prácticos, cosas sencillas que ustedes pueden desarrollar ya en casa. Lo más correcto que tenemos que hacer en la cuestión de la práctica de la defensa personal es saber los puntos claves en los cuales yo puedo mantener control sobre mi oponente, sobre mi compañero de práctica o en el caso que nosotros lo necesitemos, sobre la persona que pueda intentar agredirnos. Entonces, es importante que sepamos los puntos claves en donde puedo yo causar ese control, donde puedo causar cierta respuesta física que haga que la persona decline en su ataque. Entonces, vean, cosas tan sencillas como estas. Y vean, estamos siguiendo todos los pasos recomendados para mantenernos lo más seguros posibles, para que no haya el contacto directo físicamente. Por ejemplo, la manipulación de las manos. Esto también nos puede servir para cuestiones de salud o de mantenimiento en nosotros. Si estás en casita y tienes un momentito para practicar, puedes hacer algunos estiramientos de la muñeca para que podamos ir calentando y que ustedes también puedan practicarlo ahí en casa. Movimientos tan sencillos como esto, que va a generar si yo lo hago de manera personal, lo que está ocasionando es que de alguna manera yo le dé flexibilidad a las articulaciones, que yo pueda generar precisamente salud en mi cuerpo y también de alguna manera poder aprender qué puntos son los que van a generar el dolor en caso de manipulación. Por ejemplo, estamos viendo que si nosotros giramos la muñeca en este sentido, fíjense cómo genera una respuesta del cuerpo. Al estar de frente a mí, al girar, cómo va a desviar la dirección del cuerpo a una distancia lejana a mí, de tal manera que si intentara tirar un golpe, va a causar una dificultad para que ese golpe pudiera llegar a mi cuerpo. De igual manera, si yo hago el movimiento hacia el lado exterior, va a generar el movimiento del cuerpo hasta ir hacia otra dirección y en donde yo pueda mantener seguro a la persona. Además, la cantidad de dolor que nosotros suministramos con este tipo de movimientos impide la respuesta natural del cuerpo. Entonces ya vimos que el primer movimiento es girar la muñeca hacia el lado interior. El segundo movimiento sería girar la muñeca hacia el lado exterior. El tercer movimiento sería retorcer la mano interna y esto va a ocasionar que haya un giro del cuerpo y eso impide que haya movimiento del cuerpo. Y el cuarto movimiento es tirar la muñeca hacia arriba, que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo tirara un golpe sobre Izumi, si utiliza el bloqueo, pero eso es muy importante que nosotros sepamos manejar. No se queden nunca de frente a una persona que los intenta atacar. En la defensa personal hay varios conceptos importantes y uno de esos es la ubicación ante mi oponente. Uno de ellos es, por ejemplo, nunca estar de frente a la persona, utilizar los ángulos para que yo me pueda alejar de la persona. Si mi compañera o mi compañero de entrenamiento o la persona que me está atacando tiene la pierna derecha al frente, yo debo pisar con mi pie derecho hacia el lado exterior de su paso. Nunca debo permanecer frente a su cuerpo. Y esto me va a ayudar a mantener
una distancia sana para que haya una defensa óptima. La otra situación que tenemos que tener es el manejar la distancia. Mis manos van a servir como de pared visual, como de una situación que va a impedir que la persona sepa realmente cuál es mi posición exacta. O sea, va a hacer una tapadera visual y eso me va a permitir al mismo tiempo manejar una actitud de calma. En todas las situaciones de defensa personal, lo que yo necesito es tener el control de mis emociones, saber dominar a la persona, manejar un estado de seguridad. Por eso es importante que nosotros entrenemos, que nosotros podamos de alguna manera tener esta capacitación para que en el momento en que se requiera nosotros sepamos manejar la situación y sobre todo dominar las intenciones de mi oponente. Entonces, al manejar esta postura, le estoy indicando que se mantenga en calma. Si tiene la pierna izquierda, yo voy a pisar con mi pie izquierdo por el lado exterior. Y al mantener mis manos al frente, esto va a ayudar a que yo mantenga la distancia, una distancia sana. ¿Qué es lo que sucede? Si la persona ve seguridad en mis acciones, sabe que yo tengo el control, que yo sé manejar la situación, la persona va a tener mucha duda y esa abertura, esa ventana que me va a estar abriendo me va a permitir tener una defensa óptima. Entonces ahorita le vamos a pedir a Izumi que se mantenga en esa posición y en el momento en que yo ataque va a desviar su cuerpo a 45 grados tratando de mantenerse lo más cerca de mi cuerpo. Y esto tiene una explicación sencilla. Si yo tomo distancia cuando viene el primer ataque, hijita, por favor, si tomo distancia cuando tiene el primer ataque en la persona, le va a permitir el siguiente ataque. O pudiera significar que si yo tomo el primer impacto y ella retrocede, puede venir un ataque con la pierna. Al cerrar la distancia, va a impedir que un ataque con mayor potencia pueda generar daño sobre mi persona. Entonces, ¿qué significa? En el momento en que alguien ataque sobre mi compañera, ahora vas a ir hacia adelante, cuando ataque sobre mi compañera, va a cerrar la distancia utilizando la mano contraria y eso van a utilizar la mecánica del cuerpo para pegar el ataque al hombro. Inmediatamente al girar, van a atacar al punto débil, que en este caso es el codo, y van a dar un paso para generar mayor potencia y llevar hacia el piso a su oponente. Entonces, vamos a repetir los pasos nuevamente y luego los vamos a hacer de manera un poquito más secuenciada, un poquito más libre. Entonces, paso número 1, cerrar la distancia, utilizar la mano para capturar o empujar. Si se dan cuenta, si viene un golpe, que este es el golpe más común de las personas que están en situación de calle, el golpe, el que nosotros le llamamos volado, tienen que hacer un bloqueo interno con la palma y dejar que deslice la palma hasta la articulación. Utilizar la mecánica del cuerpo. Hay que considerar que la diferencia de peso por nuestras masas muscular va a generar tenemos que aprovechar precisamente la mecánica del giro de nuestro cuerpo al pegarlo hacia el hombro. Ahora, al girar va a desviar o va a cambiar mi dirección e inmediatamente va a intentar atacar con el codo llevando hacia el piso. Hay que llevar hacia el suelo. Esto va a impedir mantener la posición. Esto va a impedir que yo pueda hacer un ataque o una patada. A esto le llamamos nosotros brazo en barra. La segunda, vamos a hacerlo ahorita un poquito más movimiento más rápido en una sola secuencia, ¿de acuerdo? Entonces, vean, cuando viene el ataque, viene el bloqueo, pega y va la palanca hacia el codo. El atacar a ese punto, al utilizar esta parte, vean, utilicen la mano y dejen llevar todo el peso del cuerpo. Esto les va a ayudar a generar una mecánica que permita el control de la persona. El asunto no es causar daño innecesario, es causar la cantidad de dolor que se requiera para mantener el control sobre la persona. Ustedes pueden ver la diferencia de masa muscular que tenemos entre Izumi y su servidor, pero con una buena mecánica, ella genera la fuerza suficiente para causar un dolor que hace que yo desista de mi ataque.
La segunda técnica que estábamos viendo, ahora, ¿qué va a pasar si viene el ataque sobre mí y bloqueo hacia la parte interna? O sea, vean, viene el movimiento, genero el bloqueo hacia adentro y ahora voy a utilizar la mecánica hacia afuera. ¿Qué es lo que sucedió en el movimiento anterior? Bloqueé hacia afuera e inmediatamente giré hacia adentro. O sea, aprovechamos el movimiento inverso. En este caso va a ser bloquear hacia adentro e inmediatamente ir hacia afuera. Pero hay que utilizar, no hay que confiar en la fuerza individual de nuestras manos o de nuestra muñeca. Hay que utilizar las dos manos. Entonces, vean, si viene el golpe, vamos a hacerlo en cámara lenta, si viene el golpe, cuando se está aproximando, salen de la dirección del ataque. Si nosotros nos ponemos en este ángulo, ustedes van a ver cómo cuando viene el golpe, tiene que ir hacia el lado exterior. Como seguramente va a estar viniendo otro ataque, ella va a redireccionar mi cuerpo hacia la dirección contraria y ahora va a caminar de manera lineal para reconducirme y de esa manera tener control de la situación. Vamos a hacerlo lateralmente. Vean cómo ella sale hacia el costado, genera el giro de la muñeca y ahora va a caminar lejos en esta dirección para evitar que yo pueda hacer un ataque. La otra situación que tenemos que ver en todas las técnicas de defensa es que inmediatamente yo tenga control. Por ejemplo, en el primer ataque que vimos hace un momentito, cuando yo tenga el control de la muñeca, hay que golpear a ciertos puntos. Más que golpear, es tocar a ciertos puntos que pueden generar una respuesta del cuerpo. Por ejemplo, en esta segunda técnica que vimos, un punto de presión a la tráquea puede causar el distractor necesario para que yo pueda aplicar la técnica con mayor dureza. Y de aquí nos vamos a la cuarta recomendación técnica. Estamos atacando las articulaciones de la muñeca, son articulaciones menores que causan mucho dolor y que puede causar el desistimiento de nuestro atacante. Por ejemplo, ahora en esta, lo que vamos a hacer cuando viene el movimiento, ella va a bloquear hacia adentro, Izumi va a bloquear hacia adentro e inmediatamente la otra mano va a capturar a este punto, va a dar un rodillazo, va a ir por la parte interna y vean cómo la articulación genera un torque que impide que yo pueda atacar. Para cualquiera de los ángulos no tengo la posibilidad de movimiento. Esta técnica, vean, cuando viene el ataque, bloqueo hacia adentro, utiliza la otra mano, hagan un golpe de rodilla y van hacia la parte interna. Nosotros en clase, todas las veces que sentimos dolor excesivo, siempre vamos a dar un aviso de doble tap para que nuestro compañero sepa que la técnica está perfectamente hecha y está causando el efecto que nosotros estamos buscando. Una vez más, vean esto, si viene el golpe, va a desviar, utiliza la otra mano. Vamos a detenernos un poquitito aquí para que ustedes vean cómo sus dos manos están conteniendo la articulación a la altura de la muñeca. Normalmente se cruzan los dedos o se mantienen juntos uno del otro y va a dar un desplazamiento hacia el frente utilizando un golpe de rodilla, lo que va a causar mi desplazamiento e inmediatamente va a seguir girando por el interior. Vean ahí cómo causa el efecto que nosotros queremos. Estos son 3 movimientos básicos y de ahí tenemos que ver los puntos en los cuales nosotros podemos generar la suficiente respuesta física, como por ejemplo, en una situación de defensa personal, mi objetivo es controlar, minimizar el daño que pueda yo recibir y también mantener un control exacto del daño que yo pueda ocasionar. Y en este sentido, tenemos que aprovechar los puntos de presión, como pudiera ser aquí en la altura de la clavícula. Si nosotros metemos el dedo índice en este punto y jalamos, va a generar muchísimo dolor. Pero es un dolor controlado que nosotros podemos manifestar, nosotros podemos controlar. Sobre todo pasa cuando viene un golpe hacia mi cuerpo y yo quedo por la parte interna, yo puedo generar el punto de presión y mantener a la persona lejos de la posibilidad de ataque. El otro punto que tenemos que ver es la zona de la tráquea. Ahí podemos utilizar los dedos en esta forma, o sea, como si diéramos una palmada, un pequeño toque, e inmediatamente
hacer un movimiento hacia dentro y hacia abajo. Eso va a ocasionar una respuesta inmediata del cuerpo de repulsión por el ataque que tenemos hacia nuestro ataque. La situación es que podemos nosotros tener el control de esa presión para causar el daño necesario y eso sirva como advertencia para que la persona mantenga la distancia necesaria. El otro punto, ustedes pueden probarlo allá en casa, es tocar el tendón que está aquí a un lado de la axila. En esta parte de aquí, miren, si toco, causa inmediatamente una reacción corporal que va a hacer que la persona se aleje de mí. Hay que recordar estos puntos, porque en una situación de peligro, en una situación en que yo esté en casa, recordar esos puntos de presión, como pudieran ser la de la clavícula, la tráquea, el tendón de abajo de la axila o al frente de la axila, por ejemplo. También recordar la parte frontal de la rodilla va a generar, si hay un contacto en este punto, tanto frontal como lateral, va a causar una respuesta física que va a darme la distancia y la capacidad de continuar en mi proceso de defensa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ya tenemos el punto de aquí de la tráquea, ya tenemos el punto de la clavícula, el punto de aquí abajo de la parte frontal de la axila y también tenemos la cuestión de las rodillas. Pues muy bien, ya que vimos todos estos movimientos, los puntos efectivos, ahora lo importante es que entendamos que estos movimientos pueden ocasionar que una persona que sea de una masa muscular mayor, por ejemplo en el caso de los varones, al momento de intentar acercarse a una dama, ella pueda, con este conocimiento, mantenerme en la distancia o bajo control. ¿Cuáles son las partes en las que puede suceder? No necesariamente ante un golpe, ¿no? Desde el proceso del inicio del ataque es cuando yo rompo la distancia personal, o sea, el círculo personal de la persona a la que voy a atacar, curiosamente. O sea, quiere decir que si yo estoy a esta distancia, ella puede mantener de manera verbal o física, puede mantener el control de la situación. Pero si yo rompo ese espacio, ella tiene la necesidad o tiene ya la prioridad de ejercer la defensa, la legítima defensa. Y es esto, en el momento que yo me aproxime, ella puede atacar directamente a la tráquea o en este caso, si fuera un ataque directo, es más recomendable hacer un ataque directo a la tráquea. Eso va a ocasionar que yo responda. Y la otra cuestión es una advertencia en el primer toque. La siguiente tiene que ser un control un poquito más definitivo. ¿Qué significa? Que si yo me aproximo y levanto la mano, ahí va a causar un ataque. E inmediatamente ese mismo punto que me mantiene lejos, va a obligarla a ella a atacar al punto más cercano, que es mi brazo, y meter un brazo en barra, en este caso, para mantener el control. Nuevamente, si yo rompo su círculo personal, en ese ataque vean cómo va a ocasionar una reacción física, va a generar la palanca y me va a llevar inmediatamente hacia el piso. Es importante que mantengan ustedes los comandos verbales, indicando a la persona que tiene que desistirse. Eso va a darle a la persona que está recibiendo el ataque, le va a dar la capacidad de controlar la parte psicológica del atacante y mantenerlo a la distancia y en seguridad. Una vez más, estos ejemplos se pueden reproducir con muchas más técnicas. Por ejemplo, entren, me mantienen la distancia, vamos a hacer contacto directo, por favor, pum, fuerte, y ahí puede hacer el brazo en barra nuevamente, girar, y al dar el paso y meter todo el peso hacia adelante puede ocasionar la respuesta que ella quiere. Y también pudiera ser si ella hace el movimiento exterior. ¿Qué significa? En el momento que yo me aproxime, va a venir el ataque, o sea, la defensa, va a agarrar la mano, miren, y va a utilizar la muñeca. Voy a girar tantito para que ustedes puedan ver la mecánica del cuerpo. Eso ya me va a impedir que yo pueda realizar cualquier ataque. Y si lo hacemos con el tercer ejemplo que les mostramos hace un momentito, igual, si yo me aproximo
y hay el contacto sobre la tráquea, puede agarrar la mano, dar un rodillazo, ir por la parte interna y vean, manejar el control de la muñeca. Eso va a impedir que yo pueda llegar hacia ella. Estos son 3 ejemplos básicos que nos pueden permitir controlar a una persona en mayor volumen sin necesidad de causarle un daño que no corresponda precisamente a ese ataque. Pero también, si estás en casa y estamos dentro de una habitación, tenemos que recordar que hay artículos, cosas que te cargamos con nosotros que nos pueden servir para la defensa personal. Artículos personales como una llave en los puntos exactos, por ejemplo, en donde mencionamos hace un momentito, si yo me aproximo, por ejemplo, o si agarro a Izumi y la quiero jalar, al aproximarme y colocar la llave en el punto exacto, va a servir para que yo pueda desistirme. Eso va a obligar a una reacción física. En ese sentido, no sería tan recomendable la llave a la zona de la tráquea, porque pudiera causar un daño mayor. Pero sí pudiera ser, por ejemplo, a los puntos, por ejemplo, si ella agarra mi muñeca y hace el giro, vean cómo al colocar la llave en el punto exacto de la mano, va a generar una reacción de dolor que me va a obligar a tomar distancia y rehusarme a continuar atacando. Otra cosa que nos pudiera servir mucho es, en su defecto, nuestro celular, por ejemplo. Además de que puede servir para mantener a la persona a distancia, golpearla, también puede servir como un distractor. Un celular o algo arrojado hacia la persona va a ocasionar que ella tenga que defender, y eso va a permitirme la distancia o el movimiento exacto para que pueda defenderme. Una situación como es si alguien se aproxima y arrojo la llave o arrojo algo sobre su rostro cuando se está aproximando, eso va a obligar a que, arrojando, por favor. O sea, si hacemos el movimiento de arrojarlo, eso va a permitir que yo tenga una reacción y en ese momento pueda utilizar la distancia para poder generar la defensa. Pero también tenemos otros artículos que nos pueden mantener para la distancia, como por ejemplo, lo que tenemos en casa todo el tiempo, o sea, lo tenemos con nosotros todo el tiempo, que es un cinturón. Y el cinturón puede servir en muchas formas. Puede servir para que yo enrolle mi mano, eso me va a permitir una mayor seguridad, para que yo pueda proteger incluso la muñeca si estoy ante una persona en mucho mayor volumen. O sea, la puedo utilizar en una especie de venda que va a permitir una firmeza en mi muñeca y pueda yo utilizarla para ataque. También puede servir si esa persona tiene algo que me puede causar daño, puede servir para que yo pueda bloquear con mayor confianza, y también puede servir para mantener la distancia. En este sentido, o sea, si yo puedo utilizarla así, puede generar, si estoy en esta posición, puede generar la distancia que se requiera. Si requiero mayor control, puedo doblar por la mitad el cinturón y utilizarlo como una forma de ataque en todas las direcciones, tanto que venga de un lado como para el exterior. Estoy seguro que cualquier persona que vea esto frente a su oponente va a desistirse en el momento del ataque, ¿no? Y también puede servir para ejecutar los movimientos de defensa. Por ejemplo, si yo me voy a aproximar y Izumi toma el cinturón en una distancia correcta, más o menos unos 20-25 centímetros, eso va a permitirle utilizarlo como escudo. Si viniera un ataque, bloquea con esta, exacto, si viniera con el ataque en esta posición, vean cómo puede ayudar para la defensa y al mismo tiempo puede servir para controlar y amarrar. Y esto le va a permitir ir por la parte interna, girar y mantenerme con control para evitar el ataque. Entonces, un cinturón puede servir para la defensa y también puede servir para mantener la distancia. Vamos a volver a mostrarles esta técnica. Vean cómo la mano fuerte va a ir siempre en la parte de arriba. Eso nos va a permitir un mayor control del bloqueo. La mano que está abajo va a cerrar y aquí sí es importante, vean, al pasar la cinta
va a ir por debajo y va a generar una especie de cruz. Vamos a pasarnos al otro lado. Una especie de cruz con la misma cinta, ¿de acuerdo? Y al llevar hacia abajo la mano, va a permitir ir por la parte interna de mi cuerpo y a partir de ahí a tratar de controlarme con una técnica que nosotros conocemos como policial. La otra situación que podría hacer es para mantener la distancia. Si yo me aproximo, al batir el cinturón, por la mitad va a hacer que yo mantenga la distancia y si llega a haber contacto en mi cuerpo, ella puede reconstruir y regresar a la dirección contraria. O sea, quiere decir que si pega, puede venir el siguiente movimiento y a partir de ese momento hay que salir huyendo. No podemos quedarnos en la situación de peligro. Si tenemos a nuestros hijos en la habitación, lo más importante es ir inmediatamente a un lugar de seguridad. Incluso esto lo podemos trabajar previamente con nuestra familia, de darles las indicaciones de que hay puntos de seguridad en los que tenemos que reunirnos para evitar un mayor daño. Pero es muy importante que ese punto de seguridad nos permita en un momento dado tener un acceso hacia el exterior para que yo pueda tener el control o pueda de alguna manera evadirme de una situación de mayor peligro. Es importante que nos mantengamos seguros en casa y utilicemos todos los artículos que estén a nuestro alcance. Un cinturón de los que nosotros utilizamos para vestir puede ser una buena herramienta y también los artículos que tenemos en casa. Ahorita les vamos a mostrar cómo una libreta puede servir, una libreta o una revista puede servir como un excelente mecanismo de defensa personal. Bueno, vean, esto todos tenemos en casa una libreta, un libro con la suficiente dureza para que podamos ser de defensa. Esto puede servirnos para mantener la distancia, como en este caso. Por ejemplo, si la tengo aquí al frente y yo me estoy aproximando, ya sabemos que uno de los puntos vulnerables es la zona de la tráquea. Si yo me aproximo, eso va a servir para mantener la distancia. Pero traten de que en todo caso la libreta esté en la mano que ustedes tienen al frente. Eso va a servir como advertencia o como capacidad de defensa. Si yo me aproximo, vean cómo va a entrar y eso va a permitir que yo responda hacia atrás e inmediatamente ella puede poner esto sobre mi pecho y utilizar la mano, con la base de la mano para golpear y causar la repulsión del cuerpo. Esto va a permitir que ella no arriesgue el puño para dañarse con la muñeca y sí al utilizar la base de la palma genera una onda expansiva que causa daño sobre la persona, pero un daño controlado. O sea, el daño necesario para dar la indicación de que tiene que mantenerse en la distancia. También pudiera servir como defensa. ¿Qué significa? Que si viniera a mi mano, vean cómo la parte dura de la libreta o del libro puede detener mi ataque y al mismo tiempo golpear las zonas como las costillas, luego ponerlo como un protector visual y golpear a la zona del cuerpo. Vean, puede ser esto, un segundo golpe, la colocan sobre mi cara e inmediatamente no utilizando el puño, sino utilizando la palma para que pueda generar el efecto necesario. Una vez más, vean, primero el bloqueo, un segundo golpe a las costillas, que es una parte vulnerable, la protector visual pegado a la cara y eso va a generar la suficiente fuerza para causar la repulsión. Pero, ¿qué sucede? Nosotros hemos recomendado siempre que para la defensa personal todas las personas que entrenan deberían de tener la capacitación en un arma tan sencilla como esta. Y cuando hablamos de armas, también se refiere a la situación de la defensa personal. Esto no es un artículo tipificado como arma como tal, es un palo de madera que puede ser de madera, puede ser sustituido también por una revista, por cualquier artículo parecido como esto. Nosotros cuando aprendemos la defensa personal recomendamos mucho el uso de este artículo que nosotros lo conocemos como danbong. Es una vara corta.
de aproximadamente 30-34 centímetros. Dependiendo, el grosor depende de la capacidad de alcance de la mano de la persona y nos puede servir mucho para mantener la distancia. Sobre todo, si yo soy una persona que quiere atacar a una dama, si yo veo que ella sabe manejar un danbón y tiene la respuesta o la actitud física, yo voy a desistirme porque no quiero aproximarme a eso, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, es una extensión de casi 30 centímetros con respecto a la distancia de su brazo. Si yo me quiero acercar, eso puede ir a la zona de la tráquea, puede ser también a la zona de las costillas, es la extensión de la mano, ¿de acuerdo? Y eso va a impedir que yo llegue también nos puede servir para bloqueos. Pero vamos a imaginar que no bloquea, sino que me mantiene a la distancia, no quiere causar el daño, solamente quiere utilizar la advertencia. El danbón es el artículo ideal para hacer eso. Si yo me quiero aproximar y ella mantiene la distancia, vean cómo va a mantenerme a mí en una situación de control de la situación. Y como vimos hace un momentito, también puede servir para defensa. Y la parte baja, o sea, la parte larga podría servir para defensa y la parte baja podría servir de advertencia física, ya del contacto físico. Vean, si viene la defensa y hay un golpe sobre las costillas, definitivamente yo me voy a desistir. Pero también puede servir para hacer técnicas de manipulación de las articulaciones. Por ejemplo, si hace ella el bloqueo y hace la defensa por el exterior, al cruzarla por el frente, miren, cuando ella me agarra por la parte de abajo y cierra la llave, vean cómo va a ocasionar una palanca sobre mi muñeca. Pero la situación no acaba ya, sino que cuando ella hace el bloqueo, por ejemplo, si ella hace el bloqueo así y pasa por debajo, al jalar la muñeca hacia abajo va a generar que yo baje, y si suelta la parte interna va a utilizar esta para golpear hacia el exterior. Una vez más, vean, bloqueo, captura, me hace bajar y cuando suelta puede servir la parte larga para utilizar un golpe de advertencia que permita que yo desista en mi intención de ataque. Pero vamos a imaginarnos que no tengo esto en casa. ¿Qué pudiera sustituir? ¿Cuáles podrían ser los sustitutos? Un control remoto que todos tenemos ahora ya en casa y también una revista. Fíjense, si yo, mientras se está presentando el peligro de algún ataque, utilizo la revista y la enrollo en esta forma, va a generar una situación similar a la del danbón, que también pudiera ser exactamente lo que ocasionaría un control remoto. Vean, eso es. Ahora, vamos a utilizar la técnica del bloqueo hacia el exterior. Cuando viene el golpe, y como es una revista, vamos a utilizar toda la confianza y pegar con más fuerza. Cuando viene el movimiento, eso es. El movimiento de defensa interior, así. Entonces, vean, utilicen con toda la confianza, si lo van a practicar, háganle con toda la energía posible para que vean el resultado que puede ocasionar. Si viene el golpe, vean, ese movimiento puede hacer que yo pueda defender. Ahora, ¿qué pasa si también es por el lado exterior? Si viniera el golpe así, puede generar el mismo efecto. Pero acuérdense que si hago el movimiento hacia afuera, voy a utilizarlo hacia adentro para hacer un golpe. Vamos a hacer este movimiento. Miren, bloqueo y viene el golpe sobre la cara. ¿De acuerdo? También esto puede servir si fuera en bloqueo hacia arriba, si viniera el golpe así, miren. Y este mismo movimiento puede ocasionar el golpe sobre la cara. Una vez más, vean cómo puede generar el efecto deseado en cuestiones de defensa personal. Pero al ser un artículo que nosotros podemos tener en casa como una revista, realmente va a hacer que ese proceso de defensa personal sea bajo un estado controlado. Pero si utilizamos las partes finales, los topes, por ejemplo, esto nos puede servir para mantener la distancia o también puede servir para golpear en las zonas vulnerables del cuerpo con la parte más corta, la parte interna que ya ven, pudiera servir para pegarme incluso en la mano, para pegarme en la zona de las costillas, para pegarme en la zona de la sien y eso ocasionar un efecto de desistimiento del ataque.
Pues esperamos que estas recomendaciones técnicas puedan ser de utilidad. Como siempre, agradecemos al Instituto de la Mujer y al Ayuntamiento de Mérida todo el apoyo. Les pedimos, por favor, que nos mantengamos en casa, que hagamos actividad física, aprovechemos ahorita para leer mucho, para convivir con nuestras familias, para atender esas partes que nos está haciendo falta en la casa, por ejemplo, algunas reparaciones que podamos necesitar, o para generar nuevas opciones de convivencia con nuestra familia. Manténganse seguros, sigan todas las recomendaciones oficiales de cuidados, por favor, vigilen dónde tocan, lávense las manos todo el tiempo y no se estén tocando la cara, por favor. Manténganse todos en casa seguros y esperamos que les haya gustado estos pequeños segmentos, estas recomendaciones técnicas para la defensa personal. Agradezco mucho a la profesora Izumi Pérez Telles y nos vemos a la próxima. Gracias.